Gracias y paz, amados hermanos. Miren atentamente este vídeo que me pasaron a mí y que tenía por título Pastor humilla a mujer en pleno sermón, en pleno culto. Atentos a las imágenes. Ordenado en la iglesia, porque pierde testimonio. Yo estoy hablando ahorita. Y estoy predicando la santa palabra de Dios. ¿Quiere hablar conmigo? Allá está la oficina, le agradezco. Le agradezco que vaya a mi oficina y me espere 40 minutos. Y cierre la boca. Cierre la boca. Cierre la boca. Cierre la boca. Que cierre la boca. Cierre la boca. Por favor, ¿puede pasar a mi oficina? Y yo no mencioné el nombre de ella, o lo mencioné. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Pero yo mencioné su nombre? Bueno, pase a mi oficina. Ahora voy a compartir con ustedes mi opinión al respecto de lo sucedido, pero antes de hacerlo, les digo algo. Al final de mi comentario les plantearé una pregunta y me encantaría saber su opinión y su respuesta a esa pregunta. Así que esperen al final del vídeo y luego respondan a la pregunta en los comentarios, siempre desde el respeto. El vídeo que nos pasaron, esas imágenes son realmente breves. Al final de este corto vídeo que acaban de ver, luego ya el pastor pues decía, ¿puedo seguir con la predicación? La gente decía que sí y él seguía con su mensaje. La cuestión es analizar un poco lo que ha sucedido ahí. Parece que están en un culto, están compartiendo el momento de la predicación, el pastor está hablando, el pastor está predicando y de repente una hermana se escucha de fondo, no se oye con mucha claridad sus comentarios, pero una mujer que está ahí empieza como a decir cosas, ¿no? En medio de la prédica. Ahí el pastor como que le dice, hermana, cálmese que estamos aquí predicando la palabra y la hermana sigue, que sigue, que sigue. Ahí el pastor le dice, hermana, una cosa, mire, luego si quiere lo hablamos en la oficina, después va a la oficina y lo hablamos allí. Y sigue y sigue y sigue y de repente el pastor, yo creo que ya cruzó el límite de su paciencia y le suelta lo de, hermana, cállese la boca, cállese la boca. Y la hermana sigue, dijo, no, y sigue, ta, 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 ta. Y luego yo creo que lo que se ha entendido ahí es que el pastor decía algo en lo que la hermana se daba por aludida. ¿Por qué? Porque el pastor dice, pero yo no mencioné su nombre. Y pregunta a la congregación, yo mencioné su nombre y la gente dice, no, no lo dijo. Pero la hermana es como que dice, ya, pero el ejemplo que estaba dando era el mío, o sea, era de lo que pasaría a lo mejor esos días o de algo que había sucedido con ella. Parecía que tenía que ver con alguna disciplina o corrección. Y era como que era muy evidente que se trataba de ella y entonces la hermana dándose por aludida se levantó y el pastor decía, bueno, pero yo no dije su nombre. Puede ser que el caso encaje, no, pero yo no estaba diciendo su nombre. Así que parece que lo sucedido es que el pastor estaba dando un mensaje que según la comprensión de esa mujer era una indirecta muy clara para ella y la mujer pues la decisión que tomó es levantarse en pleno mensaje, en plena indirecta, en pleno comentario y ponerle un freno al pastor, a lo que el pastor pues se cansa de esa actitud y le manda literalmente cerrar la boca. Cosas que yo quiero decir sobre lo que acabamos de ver en el vídeo. Es una opinión personal, pero luego me encantará saber qué opinan ustedes. Primera cosa, pase lo que pase, yo nunca diría a alguien cierra la boca. Cierra la boca me parece una expresión muy grosera, pero claro, y ahora voy a decir esto, me parece muy grosera desde aquí. Para mí, lo de cierra la boca me parece muy grosero desde España. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé, y a mí me ha pasado, que he viajado a lo mejor a México y he usado una palabra que en España no era una palabra vulgar, pero en México sí era una palabra vulgar y he visto caras así de susto de, wow, ¿qué ha dicho? Y yo, bueno, en España eso significa algo caótico, algo así, pero parecía que en México era una palabra que era vulgar. Y luego lo pregunté, oye, ¿he dicho alguna cosa? Y me dijeron, es que esta palabra está muy fea. Y dije, bueno, es que en España no es fea. Por eso, si ustedes me dicen, creo que esta iglesia está en Honduras, y si ustedes me dicen que en Honduras decir cierra la boca es algo coloquial, si decir cierra la boca no se ve ofensivo, no se ve feo, no se ve vulgar, yo no sé lo que dirán nuestros hermanos hondureños, pero en España
como pastor, decirle a alguien públicamente, cierra la boca, a mí no podría hacerlo. O sea, espero no hacerlo, espero que nunca me saquen de mis casillas hasta el punto de decir cierra la boca. Espero nunca, estando en un lugar público, espero no tener que decirlo tampoco en privado así, de una manera agresiva. Pero la realidad es que no me parece la forma de contestar. Incluso cuando a veces somos ofendidos y podamos pensar que la mujer está actuando completamente mal, que ahora hablaré de eso, yo creo que debemos dar ejemplo en nuestra manera de responder a los ataques, en nuestra manera de responder a las ofensas, en nuestra manera de responder a las faltas de respeto. Podemos hacerlo con firmeza, no hay que ser blandos en el sentido, no, porfa, cállese un poquito. No, podemos ser firmes, podemos ponerlos en su lugar. Oye, disculpe, usted sabe que está en un culto, que aquí está el Señor, que se está predicando la palabra y esto no son formas de hacer las cosas. Si se ha ofendido por algo, si usted se ha sentido ofendida por algún comentario, luego lo hablamos si quiere y lo tratamos el tiempo que quiera y hablamos de ese asunto y si hay que pedir disculpas, se piden, pero no puede importunar el momento de la palabra, no puede importunar el momento de la predicación. O sea, puede ser firme, pero para mí decir cierra la boca es como que pierdes, ¿no? Has perdido, es como que te pones al nivel de la pelea, ¿no? Y la verdad es que muchas veces los creyentes somos desafiados, ¿no? A ponernos a un nivel de vulgaridad, a ponernos a un nivel de ira, a ponernos a un nivel de mala educación y no ganamos. Como creyentes no somos luz y tampoco actuamos siendo sal cuando nos ponemos a ese mismo nivel y decimos cállate la boca, cierra el pico o lo que sea. Yo creo que ahí pues en ese momento teníamos la oportunidad de demostrar más madurez que la otra persona, teníamos la oportunidad de demostrar más conocimiento que la otra persona, más madurez, más piedad, más templanza, más sabiduría y al contestar de según qué manera, pues al final decimos, mira, tal para cual, una pelea de gallitos enfrentándose en su rabia y en su enfado del momento. Yo lo primero que quiero decir es que no me parece la forma de decir cierra la boca, por mucho que sí me parezca muy respetuoso que alguien se levante en medio de una predicación. Una cosa que tengo que hacer y decir a modo de inciso es que me parece por el logo, yo no sé si a lo mejor es cosa mía, pero por el logo parece una iglesia también del ministerio de aquel, recuerdan, hace poquito hicimos un vídeo que tienen en el canal de el mayor nivel de idolatría evangélica que pusimos en el canal hace poco, era de esas iglesias de Ebenezer. Y yo no sé si eso es una iglesia hija, una iglesia prima, una iglesia bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez. ¿Recuerdan aquel hombre por la espada del apóstol Sergio Enríquez? Y creo que quizá son del mismo ministerio porque se llama, creo que Benecer por lo que he leído y parece el mismo logo. Así que no me extrañaría que fueran de ese mismo grupo. Ahora, la mujer me parece que no ha actuado de una manera apropiada tampoco. ¿Por qué? Porque incluso si era una indirecta. Es decir, pastor, pero era evidente que hablaba de ella, era evidente que hablaba de ella. Mira, a pesar de eso, yo no me habría levantado a defenderme en pleno sermón. Porque te digo una cosa, cuando un pastor da indirectas, el que pierde es el pastor. A todos los pastores les puede haber pasado alguna vez. A todos los pastores en un momento de enfado les puede haber pasado. Sí que es verdad que hay pastores que lo tienen por costumbre y tengo que aprovechar para decir que eso es horrible. Usar el púlpito para indirectas es algo horrible, es algo que no está bien. El púlpito está para predicar la palabra de Dios y no para lanzar pullitas a los hermanos que tenemos delante. Nos pueden haber ofendido, podemos estar lastimados por alguna cosa, pero aún así no deberíamos mostrar tanta inmadurez y rabia lanzando indirectas desde el púlpito. Añado otra cosa, no todo lo que alguien dice es una indirecta, que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado fallar en el pasado y lanzar alguna indirecta y yo ya he pedido perdón a Dios e incluso a la persona. Pero también me ha pasado no dar ninguna indirecta y que una persona se dé ofendida. Eso era por mí. No, a ver, yo lo que pasa es que también hablo de fornicación, de mentira, de orgullo, de chismosa. Y si tú has hecho chisme, hija mía, y no todo va, no todos son indirectas. No todos son indirectas. A veces mencionamos pecado y si te das por aludida,
Sí que es verdad que a veces es muy notorio, ¿no? El ejemplo es preciso. El jueves una señora dijo, era morena, y dices, a ver, ya solo te falta decir que es la hermana María, ¿no? Pero muchas veces también hay una sensibilidad y un orgullo en la persona que escucha que se da por aludida cuando el pastor no está pensando en esa persona. Así que las dos cosas deben cuidarse. El pastor debe cuidarse de no lanzar indirectas y también las personas deben cuidarse de no pensar que son indirectas cosas que no son indirectas. Pero, tengo que decir algo. Aunque fuese una indirecta, debo decir que no debería haberse levantado y respondido. Repito lo mismo, cuando un pastor da una indirecta, el que pierde es el pastor. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, las personas que son de Dios, las personas que son maduras en la fe, cuando ven a un pastor lanzar una indirecta, sienten pena. ¿Por qué? Porque piensan, qué triste que un pastor esté haciendo eso. Qué triste que un pastor esté rebajándose a ese nivel. Qué triste que un pastor que tiene que estar predicando la palabra esté usando el púlpito para esas cosas. Y al final, el que sale avergonzado es el pastor. El pastor cree que puede estar avergonzando a la hermana. Y sí, puede ser que el pastor tenga sus 4 o 5 aliados, que sean esos idólatras del pastor, que aunque el pastor esté haciendo algo mal, lo defenderán. Es verdad, la hermana es así. Pero la mayoría de personas, los maduros en la fe, no se van a sentir bien cuando vean a su pastor lanzar una indirecta. No les va a gustar y van a sentir que el pastor patinó y van a orar al Señor para que trate con su corazón porque no está bien. Entonces, si un pastor hace eso, si el pastor estaba haciendo eso y lanzando una indirecta a la señora no debía levantarse. No debía hacerlo, porque ahí también pierde, ahí todo el mundo se está rebajando al nivel de la mala educación, de la defensa del ego, de defender mi yo, mi persona, que no me ofendan. Y yo creo que no debía haberlo hecho. Sí, podía haber hecho esto, esperarse y decir, pastor, ¿podemos hablar? Eso era por mí. Y tener una charla directa con el pastor y buscar en el Señor, porque somos cristianos, solucionar las cosas, restaurar esa relación, tener misericordia, compasión, perdonar. Pero lo habría hecho en privado, no lo habría hecho en pleno culto. ¿Por qué? Porque nunca podemos perder de vista que la predicación es un momento para la congregación. Ahora, cuando uno da indirectas durante la predicación, está actuando mal. Levantarse a inoportunar el momento de la predicación también está mal. O sea, ni desde el púlpito se deberían hacer y decir tonterías durante la predicación y ninguna persona debería levantarse a decir o hacer cualquier cosa que inoportune la predicación. Tenemos el ámbito privado para solucionar esas cosas. Por eso creo que cuando una persona lo hace en el momento de la predicación es con afán de aparecer o por orgullo o por ego o porque está defendiendo su yo o queriendo hacer algo así, pero nada edifica. Porque las personas de alrededor que no tienen nada que ver con esa actuación y ese circo que se está montando, las personas han ido a edificarse, las personas han ido a escuchar la palabra y en ese momento no están siendo edificadas. Además, la predicación de la palabra de Dios es algo solemne, que se debe tratar ese momento con suma reverencia. Y hacer esas cosas, ni las indirectas, ni ponerse a levantarse a defender mi yo y mis derechos y mi nombre, eso no se debe hacer. Por otro lado, debemos recordar también como creyentes, deberemos aguantar calumnias muchas veces. Al final, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Al final también las calumnias son parte del cristianismo. Sí que es verdad que no las esperábamos de los que eran hermanos y mucho menos de un pastor. Pero yo creo que aquí estuvieron mal todos. Esa es mi opinión. Por un lado, me parece que estuvo mal la hermana al levantarse en pleno sermón a defender su derecho si se dio por aludida por una indirecta. Por otro lado, me parece que estuvo mal también el pastor. Si era una indirecta, por eso, pero tampoco me pareció muy bien el contestar con un cierra la boca. Creo que los dos no mostraron madurez y creo que los dos les faltó piedad, les faltó soportar, les faltó paciencia y les faltó mucha sabiduría para lidiar con esa situación que se enfrentó. En las iglesias se enfrentan momentos tensos.
y nuestro orgullo y nuestro ego nos puede llevar a tirar una bomba en medio de la congregación. Sin embargo, también si buscamos de Dios y frenamos nuestros corazones en el Espíritu Santo, podemos conseguir resolver esos conflictos de una manera mucho más piadosa. Ahora les pregunto, ¿qué piensan ustedes de lo sucedido? ¿Tenía razón la mujer? ¿Actuó bien? ¿Actuó bien el pastor poniéndola en su sitio de esa manera? ¿O también piensan que los dos pudieron actuar mucho mejor? Más allá del tipo de iglesia que sea, que si es de esas de Benecer, ya saben mi opinión al respecto de esos lugares y de sus creencias y su idolatría a su apóstol. Pero sobre lo sucedido, sobre ese acontecimiento, ¿qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.